Sean bienvenidos a su programa Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Como siempre, es un gran gusto tenerte esta tarde de cada viernes a las 5:30 de la tarde. Bienvenidos a este tu programa en Acceso B. También le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado esta tarde, licenciado Felipe López Ortega, quien está en este momento desde un punto distinto al nuestro, pero vamos a abordar temas importantes de suma relevancia para los tiempos que vivimos. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte a ti, a tu amable auditorio. En realidad es un placer poder compartir contigo estos temas tan importantes, tan valiosos, sobre todo en el nuevo escenario de la política nacional, vista hacia nuestra entidad y la renovación de lo que es un proyecto de Estado a través de sus presidencias municipales y el Congreso local. Es un proceso valioso, ¿no? Oye, Felipe, de verdad que sí, efectivamente. Primero te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Para nosotros, hablar de los temas trascendentes para el Estado de Tabasco es sumamente importante y también dárselos de manera muy ligera a la sociedad tabasqueña es más importante. Por eso tu presencia esta tarde también toma una relevancia. Y antes de entrar en materia a lo que tú comentas, Felipe, me gustaría comentarles al auditorio al respecto de un poquito del perfil de nuestro invitado esta tarde, ¿no? Para entrar en materia después de este proceso. Felipe López Ortega realizó estudios de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social por el Centro de Investigación y Docencia Económica. CIDE, por sus siglas. Es auditor interno en sistemas de gestión por la Universidad PEP Milenio y durante el 2011 fue secretario técnico del Instituto para el Desarrollo Social de Tabasco y en el 2012, un año después, fue designado coordinador general del mismo instituto, impulsando el desarrollo regional con inversión para programas sociales. Ha sido ponente en diversos foros de estadística y geografía organizados por el INEGI, CONAPO, solo por citar unos ejemplos, destacando sus conferencias en la 7ª Reunión Nacional de Estadística y como coordinador de talleres de gestión de riesgos del gobierno del estado de Tabasco. Con experiencia de más de 18 años en la gestión de gobierno estatal y de los municipios de Tabasco, ha participado en el diseño e instrumentación de políticas públicas para el desarrollo social de información estadística y geografía, desarrollo de sistemas de información y del sistema de gestión gubernamental y de desarrollo social. Ha sido conferencista en eventos como la conferencia presentada en el marco de la apertura de inversión en materia petrolera y actualmente, y es por lo cual está invitado a esta tarde, se desempeña como presidente del Foro Ciudadano 27MX, que ha realizado estudios de movilidad urbana, evaluación de gestiones municipales y legislativas, así como encuestas de posicionamiento de candidatos a los ayuntamientos de Tabasco durante el pasado proceso electoral 2017-2018 y por supuesto en este proceso Foro 27MX está más vigente que nunca. Felipe, sin duda tu currículum o tu gran experiencia es un aval de que hoy, esta tarde, tendremos una conversación muy interesante respecto a un tema, y es con lo que aperturamos este programa, el tema de las encuestas. Y Felipe, si te parece, pasamos a materia. Adelante, hermano, adelante. ¿Cómo nos puedes explicar, Felipe López Ortega, el proceso de una encuesta a todos nosotros, Felipe? Mira, en realidad tenemos que pensar en todo lo que es una metodología. Las metodologías pueden ser múltiples, en realidad una metodología para una encuesta no puede ser única, considerando varios elementos, ¿no? Primero que el objetivo de una encuesta debe ser bien definido. El diseño metodológico de una encuesta implica, entre otras cosas, un marco conceptual, es decir, la serie de elementos, de conceptos que tú vas a utilizar para saber cómo se va a identificar la uniformidad en tu encuesta. Debemos de pensar en una metodología en el tamaño de la muestra. ¿A quién le vas a preguntar cuál va a ser tu universo de trabajo para poder determinar de alguna forma
la construcción de ese tamaño de la muestra. Porque si bien hay muestras finitas, también hay muestras infinitas. Hay quienes por metodología se ponen a consultar a quienes salen o en una plaza pública o de alguna forma aleatoria en cualquier escenario que también es público, y es una población infinita porque no puedes determinar exactamente el tipo de población a la que le estás consultando. Una metodología es aplicada de acuerdo a la necesidad y el interés de cada uno de los encuestadores. Es decir, puede pensarse que hay libertad para hacerlo, ¿no? Esta libertad para hacerlo va incluido las capacidades y va incluido la economía. ¿Por qué? Porque es bien cierto que todo proceso estadístico tiene un costo. Entonces, por ejemplo, una consulta que por metodología alguien defina hacerlo casa por casa, porque es definitivamente el face to face, que se le llama, una de las encuestas más precisas que podemos contar. De ahí le siguen las encuestas telefónicas. ¿Por qué? Porque las encuestas telefónicas también todavía es posible permitir una de las características, que te permite una de las características importantes de una encuesta, como es la regionalización de los datos. Después vienen las encuestas ya últimamente por redes sociales, y lo cual conlleva una serie de características que deben de ser propias a la metodología que estás utilizando. Cada metodología va a tener su sesgo de información. Como decíamos, una encuesta de vivienda es más precisa y su sesgo de información es más reducido, en tanto que una telefónica todavía tiene sus sesgos, considerando, por ejemplo, el grupo económico de la población a la que estás accesando con tu encuesta. Es decir, pues debes de pensar, tan solo en Tabasco, el número de número de viviendas que tienes con número de telefónico, con un teléfono fijo. Si lo vas a hacer con encuestas telefónicas de números aleatorios, es decir, con números de telefonía celular que tú estés logrando a través de un algoritmo, entonces estás hablando ya de una imprecisión, o sea, tenemos otros sesgos. Cuando estamos hablando de una encuesta que se hace por Facebook, por redes sociales en lo general, si bien hay aplicaciones y tiene sus ventajas, también tiene sus grandes desventajas, como una indefinición del grupo de edad al que estás accesando, de quienes están participando, de una indefinición de la regionalización, por ejemplo. Entonces, todo esto te inhibe la certeza de tus datos. Finalmente son como vicios ocultos, ¿no? Dentro de cada una de las modalidades que estamos platicando. Bueno, en realidad en matemática no es un vicio oculto, no se puede ocultar nada, sino que se le llama sesgo, y este sesgo debe de ser identificado. O sea, tú debes de conocer cuáles son los riesgos, preguntar de alguna u otra forma, o incluso de hacer cierto número de preguntas. Todo esto tiene un sesgo. Este sesgo, matemáticamente y por metodología, debe de tener un tratamiento. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que bajo una encuesta de carácter de redes sociales, sabes los sesgos que hay. Y si vas a hacer una encuesta para identificar, por ejemplo, las necesidades de un grupo de edad o de necesidades de unas localidades, de las localidades indígenas, por ejemplo, y lo haces por vía de WhatsApp, por vía de Facebook, vía Twitter, no vas a obtener los resultados adecuados. ¿Por qué? Porque quienes realmente, ¿perdón? Es muy limitante, ¿no? Es muy limitante y poco preciso, porque precisamente tu metodología, por definición, no te va a arrojar los datos que tú quieres. De igual manera, cuando tú dices voy a hacer una encuesta de carácter electoral y lo hago únicamente por redes sociales, esta especie de combinatoria que tú puedes hacer, Twitter, Facebook, WhatsApp, te va a dar una imprecisión. ¿Por qué? Porque deberías tú de contar en todo caso con una gran cantidad de recursos tecnológicos para poder conocer la regionalización donde estás levantando esta encuesta electoral. Y si tú por definición dijiste que lo ibas a hacer por secciones electorales
o por el número de viviendas que existen en el estado o en tu municipio o en tu distrito electoral, viene una imprecisión que es muy grave para lograr lo que es una encuesta que te dé una verdadera orientación en cuanto a la tendencia de un voto o de una preferencia, ¿no? Entonces, es importante que desde tu metodología puedas determinar cuáles son los elementos que tú vas a utilizar, a quién le vas a preguntar, incluido tu cuestionario. Es decir, cuántas preguntas vas a hacer, porque si por metodología lo vas a hacer por Twitter, tú vas a decir, lo voy a hacer por redes sociales, propiamente en Twitter, debes determinar el número de preguntas, debes determinar los espacios y la forma en la que vas a accesar para que el usuario pueda realmente accesar a tu encuesta. Eso debe estar señalado en tu metodología. Si nada más dices, voy a preguntar ahí, que me vayan contestando bajo el formato o la mascarilla que nos dan ya sea Facebook, que te invitan a hacer encuestas y que tú agarras el formato de ellos, es una metodología válida, pero debes de señalarla y debes de conocer lo que tú marcabas como vicios ocultos, que en realidad no debe haber vicios ocultos en una encuesta, deben ser vicios conocidos. Exacto. Y puedas tú, de alguna manera, prever para que tu resultado arroje la mayor exactitud posible, ¿no? Felipe, y hablabas al principio de la entrevista, hablabas sobre el tema económico. Cuéntanos un poquito al respecto de esto, porque evidentemente todo este andamiaje que nos estás platicando se genera a través de un proceso que tiene un valor financiero para llevarse a cabo. ¿Cómo lo hace Foro 27MX al respecto de este tema? Bien, mira, el andamiaje se construye principalmente con una estructura operativa que debe de ser la fundamental para hacer el levantamiento de la encuesta. Esta estructura operativa va a depender de un responsable que tenga la capacidad de ordenar, vigilar, incluso de auditar todos los datos. Debe de conocer todo el proceso. Foro Ciudadano 27MX nos permite contar con una estructura muy amplia. Aquí yo tengo asesoría, tengo acompañamiento de algunas personas que a nivel metodológico conocen, tienen muchas herramientas, me las comparten. De igual forma, yo sumo la experiencia que he acumulado en todos estos años de trabajo institucional y que me han acercado mucho a lo que son las encuestas, el levantamiento de información, el tratamiento incluso de información administrativa, o sea, la que ya existe. Y todo eso nosotros lo asumimos, es decir, es un costo que a nosotros mismos no aplicamos, sino que yo como presidente del Foro Ciudadano, mi experiencia la pongo al servicio precisamente de esta comunidad. Tenemos quienes levantan la información. Cuando nosotros lo hacíamos vía cuestionario para aplicarlo directo en vivienda, quienes nos apoyaban, quienes nos siguen apoyando, son líderes comunitarios, son representantes sociales que habitan en sus comunidades, en sus colonias, y que a nosotros nos apoyan. ¿Por qué? Porque nosotros les enviamos el cuestionario para ese mes, para ese periodo, para esa zona. Y le mandamos nombres, le mandamos datos, y ellos se encargan de aplicarlos. En esta aplicación nosotros hemos tenido reuniones de capacitación. Les hemos dicho cuál es la forma de accesar a una vivienda, cómo obtener la mayor calidad de datos de un cuestionario, de tal manera que un cuestionario debe de tener para nosotros un mínimo del 80% de respuestas. Es decir, si nosotros tenemos 20 preguntas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de considerar que hay un mínimo de 16 preguntas que te respondió el cuestionario para nosotros hacerlo válido. Si hay ese nivel de aceptación, entonces también lo aplicamos al número total de cuestionarios que tienen que aplicarse en toda la región, en todo el municipio, dependiendo de las características que estamos levantando, ¿no? Entonces, en todo este proceso, nosotros tenemos economías muy importantes, sin que ello precise que no tengan un costo. Yo puedo señalarte que si yo hiciera un ejercicio estadístico de carácter electoral para algún aspirante, yo tengo que plantear
hacer una propuesta económica en la que el costo de mi experiencia esté ahí anotado. Esto vale. En el caso del Foro Ciudadano, como es de nuestro propio interés, solamente lo podemos enunciar. ¿Cuánto podría costar? ¿Por qué? Porque los compañeros que nos levantan la información tampoco nos cobran. No nos cobran y solamente somos conscientes de apoyarles a veces con cuestiones de gasolina, cuestiones a veces en su momento de impresión, porque les mandamos el archivo, ellos lo imprimían y ya nuestros gastos eran mínimos, vaya. Que si lo hace una encuestadora normal, si una encuestadora, no digo nombres para no enunciar comerciales que no son cobrados, la casa encuestadora te lo cobra mira, te voy a hacer un planteamiento, el cuestionario tiene un valor promedio de 85 pesos por unidad, 85 pesos. Si tú consideras que puedes hacer un levantamiento, hay quienes te dicen, yo quiero una encuesta del Ayuntamiento de Centro, pero no me la hagas con 1000, hámela con 2000. Bueno, se hace una encuesta de ese tamaño, pero ese tiene ese costo. Y tú ya sabes el grado de precisión que puede tener, porque puede ser hasta por colonia. Evidentemente, debemos de pensar que todo esto es representativo. Una encuesta es representativa, es una muestra, es la toma de un dato, de un área geográfica, de un grupo de población específico. Entonces, por ello, si tú lo vas ampliando, evidentemente el número de eventos, el número de encuestas, vas a tener un costo más elevado. Este costo. Claro, en ese sentido, Felipe, acabas de dar un punto importante. Se dice que en el albor social de la comentocracia, que la encuesta es una foto del momento, y acabas de dar ese tema. ¿Cómo podríamos interpretar el enunciamiento, por ejemplo, de los resultados de Foro 27MX hacia el ciudadano? ¿Cómo lo podrían interpretar ellos? ¿Como foto del momento o como un proceso de varios estudios para ir conociendo la tendencia? ¿Cómo lo podríamos leer los ciudadanos o cuál sería la manera correcta de leer los ciudadanos los estudios de Foro 27MX? Mira, tu pregunta es muy valiosa, es súper importante porque está orientada precisamente hacia los principios, hacia los objetivos de Foro Ciudadano 27MX en torno a nuestra contribución para construir una ciudadanía. ¿Qué significa construir ciudadanía? Es generar información, es generar análisis, es establecer elementos para un razonamiento de lo que es nuestro propio desarrollo. Y ahorita estamos planteando la vida democrática de Tabasco, de México, para un desarrollo en torno a lo que es una nación. ¿Por qué se da en el entorno democrático? Porque nosotros queremos puntualizar quiénes son los que nos pueden gobernar. ¿Cuál es el perfil de las personas ahorita, en este momento, que desearíamos que estuvieran al frente de la administración pública municipales o en el marco de la gestión legislativa? Esta es la opinión de la ciudadanía. Definitivamente queremos contribuir a que se pueda conocer, que se identifiquen desde este momento quiénes son los personajes que están accesando a la comunidad, que tienen un canal de comunicación hacia los problemas sociales por vía del ciudadano. Y quienes en un momento dado tendremos que saber que los partidos o eligieron, seleccionaron o impusieron. De alguna manera, nuestra aportación es señalar, es mencionar, es ser un visor de todo ese espacio democrático en cuanto a los personajes que van a poder gobernar Tabasco y sus municipios. Esa es la contribución que queremos hacer. Desde abajo, identificar quiénes son los que la ciudadanía conoce, quiénes lo conocen bien, a quienes conoce mal. Porque nosotros decimos siempre son los mismos los que nos gobiernan. Pero hoy hemos identificado ciudadanos nuevos, ciudadanos diferentes, incluso ciudadanos bien intencionados que tienen un proyecto. Y de ahí surge nosotros también entonces una pregunta, una consulta a la ciudadanía.
si tuvieses que elegir hoy tu presidente municipal, ¿qué factor influiría más en tu decisión? Que fuese por el partido, fuese la persona o su propuesta o proyecto de gobierno. ¿Qué es lo que más te motivaría? Claro, Foro 27MX, al igual que todas las casas encuestadoras, no por meterlas en una sola canasta, pero es una situación que hay que preguntar. Foro 27MX tiene dueño, es decir, dentro de la política del Estado, Foro 27MX tiene algún compromiso con los partidos políticos. No, mira, compromisos políticos ni con gobierno, ni con personajes de la vida política o de la gestión gubernamental existen. No podemos hacerlo porque queremos avanzar hacia ese nivel mínimo de credibilidad que tienen todas las encuestadoras, ¿no? Sabemos que quienes encuestamos o hacemos un sondeo de opinión, lo primero que enfrentamos va a ser el descrédito, es la incertidumbre. ¿Para qué es esta consulta? ¿Qué me va a generar? ¿Yo cómo apoyo? Definitivamente no tenemos compromisos, de ahí que algunos nos califican de que no saben ni de dónde vienen nuestros recursos, por lo mismo, porque pues no hay padrinos, no hay patrocinadores, no nos hemos vendido, y pues a veces lo más fácil es decir, están recibiendo dinero por abajo del agua, pero pues, la verdad es que no hemos, ni estamos a la venta, la verdad no nos hemos... Eso es importante saberlo y lo pregunto tal cual, estimado Felipe López Ortega, porque evidentemente tú lo acabas de mencionar muy bien. Es importante que el ciudadano conozca el fondo de todo este proceso para obtener no solamente la mínima credibilidad, sino también para tener en cuenta a la hora de leer esos estudios que cada nombre que aparece ahí ha tenido un proceso metodológico y ha tenido un proceso por así decirlo, pulcro para llegar hasta ese documento, ¿no? Y bueno, retomando esta situación del tema de las encuestas desde el punto de vista global, en el mundo, estimado Felipe López Ortega, los procesos de encuestas o estudios para medir ciertos temas se han popularizado fuertemente, han incluso llegado para quedarse. México no es la excepción y por ende Tabasco tampoco. Y en este proceso electoral venidero, del cual mencionábamos, ya iniciamos desde el 4 de octubre de este año, actores políticos, partidos y ciudadanos voltean a ver estos mecanismos como opción que les permita deliberar las decisiones para con ello ir a la contienda constitucional el próximo año en junio. ¿Cuál es el escenario que Felipe López Ortega, presidente de la organización Foro 27MX, ve para nuestro estado en este contexto? Bien, mira, ciertamente lo que son los estudios demoscópicos para conocer una situación electoral, desde hace mucho tiempo se viene dando. Estamos hablando de casi 20 años que ha aparecido todos los ejercicios de encuestas electorales y evidentemente se vio la necesidad de normarlos. Se vio la necesidad entonces de conducirlos. ¿Por qué? Porque antes, ayer y hoy, seguramente mañana, hay un uso y abuso de las encuestas. Un uso porque ya forma parte de la vida democrática de México y de Tabasco, en el que se determina por vía de encuestas, que incluso ya está dentro del marco de la ley, como uno de los procedimientos para elegir a tus aspirantes, a tus candidatos y pues de alguna manera también para poder determinar los procedimientos de elección hasta de los dirigentes de partidos políticos, como lo acabamos, o lo estamos viendo ahorita en la elección del presidente de Morena, el presidente nacional. Sí, correcto. Son procedimientos que ya están establecidos en la ley desde hace más de 10 años, donde se dice los métodos por los que puedes elegir. Se puede elegir por una asamblea, se puede elegir por una convención, se puede elegir por consulta a la base y se puede elegir también por encuestas. Entonces, la encuesta ha tenido un valor ya fundamental
en las decisiones políticas y democráticas de los partidos. Entonces, nosotros sabemos que debe de normarse y de tal manera que quienes hacemos consultas debemos ser respetuosos de la ley y que hay una ley con un reglamento de elecciones que es aplicable a todo el proceso federal y también el estatal, porque ahorita ya tenemos en marcha los dos procesos, tanto la vía federal para la elección de diputados federales y ahora ya iniciado en octubre el proceso local para elegir a nuestros presidentes municipales y los diputados locales. Hay un reglamento de elecciones y dentro del reglamento de elecciones, en un capítulo 7, se señala que hay criterios metodológicos de carácter científico que debe de cumplir todos aquellos que presentamos sondeos, encuestas, consultas de carácter no institucional. Es decir, aquellos que se publican, aquellos que no son para uso interno. Todos esos que se difundan tienen que entregar su metodología. Tienen que entregar una metodología para poder decir, pues de alguna manera, que se hizo con un criterio metodológico, con un rigor metodológico. Y todo esto se tiene que cumplir. Son criterios generales que hay que cumplir. Foro 27MX, y qué bueno que tocas este punto. Foro 27MX, ¿en qué estatus se encuentra en este momento al respecto de esto que tú nos dices, nos cuentas, y que efectivamente viene en la normatividad electoral? ¿Dónde está en este momento Foro 27MX? ¿Ya tiene su proceso metodológico inscrito? ¿Cuál es el mecanismo? Cuéntanos un poquito al respecto de esto. Bueno, mira, el mecanismo es muy sencillo, porque está señalado en la ley y nosotros nos vamos a pegar a la ley. Nosotros no vamos a hacer nada al margen de ella porque hay un reglamento y somos los primeros en pedir que se cumpla todo lo que la ley marca, no solamente para los ciudadanos, sino también para los partidos y también para quienes son responsables en las instituciones de llevar adelante este proceso. Lo que nos interesa es, primero, que exista un proceso democrático, limpio, transparente, para que sea participativo. Participativo en el sentido de que también sea razonada esta participación ciudadana, de que la emisión de su voto sea producto de una amplia reflexión. Reflexión de los partidos, de los aspirantes, de los candidatos y de los proyectos que están proponiendo. Por ello, nosotros nos apegamos a la ley. Nosotros, aun cuando no hemos presentado ninguna encuesta dentro de este proceso electoral, nosotros la última elección, la última encuesta que presentamos para perfilar a las personas que la ciudadanía identifica para... Sí, de hecho estos ejercicios tienen que registrarse cada vez que sucede el evento. Es decir, nosotros entregamos lo del evento anterior de una manera voluntaria, pero ya en todos los que vamos a realizar, subsecuentemente vamos a entregar nuestro reporte, ¿verdad? Perfecto. Felipe, estamos platicando con el presidente de la organización Foro 27MX. Nuestro auditorio, Felipe, ya entrando en temas específicamente más en detalle y haciendo énfasis de lo que estábamos platicando sobre el marco de la ley, la nueva reglamentación electoral que hoy está en proceso habla de que la equidad de género es un tema que ya venía teniendo una participación importante en la incidencia de las decisiones, de las aspiraciones y candidaturas que los partidos políticos deberían hacer, ¿no? Pero se le incrusta en estos nuevos andamiajes el porcentaje para jóvenes en materia de candidaturas y también el porcentaje, en el caso de Tabasco y algunos municipios, una participación en la población indígena. Estas nuevas adecuaciones, Felipe, ¿cuál es tu percepción en este tema? ¿Cómo afectará las aspiraciones, los reacomodos, los partidos para proponer a esos perfiles de acuerdo a la ley? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, definitivamente son logros muy valiosos para el desarrollo democrático
de los países, porque estamos hablando que esto sucede no solamente en Tabasco ni en México. Yo recuerdo, pues en algunos de esos temas, esa escuela de Michel Foucault acerca de las relaciones entre lo que es la parte, es una aportación muy importante porque es la relación, él dice que es la relación entre género y poder. Y esto se ha ido ampliando ya no solamente al género, sino también a grupos de representación emergentes, podríamos decir, como son los grupos indígenas, o grupos de representación participativo, como son los jóvenes. ¿En qué va a caer este ejercicio de reconocimiento? Definitivamente en estructuras más sólidas de gobierno. Debe de recaer en esa condición social en la que un gobierno y una administración pueda ser más eficiente, porque el poder será de alguna manera como un sistema en la que las relaciones de fuerza sean más cohesionadas, es decir, tanto jóvenes, indígenas, mujeres y cualquier grupo de la población de alto poder adquisitivo, de menos poder adquisitivo, eh, puedan interrelacionar. Esto implica necesariamente que sean cubiertos un factor muy importante en el desarrollo de México, que es lo que nos hace falta, la contemporaneidad. ¿Qué es la contemporaneidad? Que todos vivamos el mismo tiempo. Porque hoy en México uno de los grandes problemas que hay es de que no todos estamos en el mismo reloj, y no me refiero al cambio de horario, que ya viene, por cierto, sino me refiero a que definitivamente hay grupos subdesarrollados, son grupos de bajos niveles económicos que no acceden a una educación tal vez de 6 o 7 años de escolaridad. Es un tiempo contra otros que tienen 10, 12 años de escolaridad o otros más. Es decir, los tiempos de un diputado federal actual contra un trabajador de la industria de la construcción son totalmente diferentes. En el mismo México, en el mismo Tabasco. Entonces, estos equilibrios tienden precisamente a esa equidad. Entonces, lo que en su momento fueron los aportes de Michel Foucault han dado para que se pueda conformar un análisis más complejo entre género y poder, y ahorita ya lo vemos ampliado con lo que es precisamente los grupos de edad, los grupos participantes emergentes como los indígenas, y esto no es otra cosa que la transversalidad del poder, y a eso debemos de llegar, a una transversalidad, de que todos participemos, que todos tengamos espacios de oportunidad. Yo, más que un problema, lo veo como una excelente oportunidad de desarrollo. Que los partidos tendrán que apegarse, tienen que abrir espacios de participación. Es una obligación que debieron de haberlo hecho de una manera natural. Hoy lo hacen de una manera obligada, por eso es que tienen ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no abrieron oportunamente espacios a la mujer, y hoy algunos partidos no tienen mujeres con activismo político en sus institutos que los pueda representar. Entonces el problema es para los partidos, no es para la sociedad, no es para el desarrollo ni de Tabasco ni de México. Hay que De echar ahí que, Hay que echar mano ¿no? entonces, referente a esto, hay que echar mano entonces de la sociedad en todo caso, ¿no? Los partidos políticos tendrán que evocar su participación o voltear a ver alrededor de dónde convergen para poder tomar las decisiones evocadas a lo que la ley nos está obligando en este momento. ¿Es así, Felipe? Mira, sí, definitivamente ese es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque mira, el desarrollo de estas ideas relativas al género o relativas a los grupos como indígenas y jóvenes, eh, después vendrán el reconocimiento de poblaciones urbano marginadas, que ahorita no se ha tocado, pero es importante y valioso tomarlo ya en cuenta. Eh, pero esto pues nos va a dar como resultado una construcción social, y esta construcción social puede ser variable, es decir, ya no puedes tener votos cautivos, ya no puedes tener una democracia clientelar,
no sé si pueda expresar yo esta idea de cómo los partidos no deben de ser ni sectarios ni corporativos y no pueden sino únicamente transitar sobre propuestas de gobierno. No podemos pensar que porque tienes eh, programas sociales vas a tener un éxito electoral, no. Tenemos que ser transversales y tenemos que pensar en esta transversalidad cuáles son los innumerables puntos y los juegos de interacción de toda la ciudadanía. Tú como partido ya te verás entonces obligado a tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya tendrá un reconocimiento en su pluralidad. Y tanto en matemáticas se dice, son valores ponderados. La ponderación viene en tomar en cuenta tanto a los más pobres como a los más ricos, como a los más jóvenes, a los de tercera edad, hombres, mujeres, son valores ponderados. Todos deben de tener en su momento un peso, un equilibrio, un peso específico que te puedan llevar hacia un equilibrio. Pues yo pienso, yo siento y aplaudo este tipo de decisiones que finalmente, al ser acertadas, nos tienen que llevar una consecuencia de que es una relación de poder que nos puede sacar de este subdesarrollo, que puedan estar en la mesa de negociaciones todos los intereses, ya no de grupos, ya no de sectores, ya no de intereses ajenos externos, sino que es una pluralidad la que hay que reconocer. Es interesante todo este tipo de situaciones, sobre todo cuando hablamos de tendencias, cuando hablamos de un marco lógico, de una metodología, desde el punto de vista, desde la versión que tú estás planteando y a cómo lo estás diciendo, me parece interesante. Estamos hablando con Felipe López Ortega, presidente de Foro 27MX, una organización que está muy metida en el tema de estudios de opinión y sobre mediciones en la participación política de nuestro Estado. Pero Felipe, en este sentido también es cierto y hay que decirlo, ya no la misma dinámica que ha llevado esta tendencia de las mediciones también ha llevado a aparecer diferentes agrupaciones, diferentes casas encuestadoras, diferentes modelos de alguna manera o empresas incluso que se dedican a este tema. Y bueno, en Tabasco no es la excepción, hay varias ya que están ahí renombrando diferentes estudios, suenan en algunos lados, en otros no, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué Foro 27MX tiene una particularidad al respecto de las demás, si es que la tiene? ¿O cómo ve Felipe López Ortega esta participación de otro tipo de institutos, organizaciones o empresas respecto a las mediciones? ¿Cuál es el punto de vista hacia este tema, Felipe? Bien, mira, no quisiera yo tener un escenario comparativo, ni por qué decirte que somos los mejores, que sí lo somos, ni por qué comentarte una serie de características en las que se tuviese que denostar a otros organismos, asociaciones. La base de nuestro trabajo ha sido el respeto, no solamente a quienes han hecho otras encuestas que han surgido, un respeto total, absoluto a quienes también nos critican, un absoluto respeto también a las instituciones que si bien las calificamos cuando hacemos nuestras evaluaciones de gestión pública y de gestión legislativa, en lo que nosotros queremos aportar es totalmente el respeto y un escenario de precisamente evaluación. La ciudadanía, entre más visores tenga, entre más, por así decirlo, más lupas estén observando toda nuestra vida democrática, nuestra gestión pública, el manejo de nuestros programas, todo eso, estaremos hablando de una sociedad fortalecida y participativa. Yo soy porque no solamente existan 2, 3 encuestadoras, sino que existan más. ¿En qué estoy a favor también? De que se vayan sobre metodologías claras. Porque también, así como han sido añejas las aspiraciones de muchas casas encuestadoras de puntualizar tendencias en el marco electoral, debemos de saber también que ha habido también una eterna lucha en lo que es
la construcción de marketing acerca de las encuestas. Una casa encuestadora no tiene por qué construir el marketing de un aspirante de otro. A veces, y a nosotros nos lo han comentado, eh, cómo poderte subir del último lugar al primero. Oye, ponme en primer lugar. ¿Y yo por qué? ¿Va? O sea, yo lo que hago son encuestas. Yo lo que hago es un trabajo de consulta. Cuando yo hago entonces la atención de muchos que no tienen cuerpo, figura, imagen, talento incluso, y yo como encuestadora me atrevo a decir, ¿sabes qué? Te voy a poner en tercer lugar o incluso tomarme en cuenta en mi encuesta, yo estoy fallando y me estoy convirtiendo no en una visión encuestadora, generadora de indicadores, sino estoy tratando de hacer mi ejercicio como un espacio de marketing. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy ofertando no solamente son simulaciones, sino que también estoy inflando, como se dice en el marketing, estoy haciendo más grande la marca que el producto. Manipulando a la opinión pública, ¿no? Manipulando la opinión pública, que de alguna forma nosotros no queremos abandonar esa ética y tampoco queremos perjudicar a quienes vienen con nosotros, decir, mira, yo cómo te voy a ayudar, ¿para qué quieres que te ponga en primer lugar si en tu comunidad no te ven en primer lugar? O sea, es un vox populi, por así decirlo, que no estás bien, no te quieren, porque quiere que yo sí te quiera. O sea, yo te aprecio y te respeto, pero Sería un autoengaño para ellos incluso, ¿no? te voy a engañar. Entonces, yo la verdad he declinado muchas cuestiones, le he ofrecido a mucha gente mejor análisis, estudios de quienes quieren hacer política. ¿Qué te podemos ofrecer? Mira, empieza por aquí, haz un serio diagnóstico de quienes no te ven bien en tu zona. Yo te lo ofrezco, yo ahorita no lo tengo, pero sí te lo puedo hacer. Te puedo decir en qué sección electoral te quieren los jóvenes o no te quieren los jóvenes, te quieren las amas de casa o no te quieren las amas de casa, por actividad de edad, por actividad económica, por grupos de edad, por regiones, por qué te quieren en Casa Blanca o por qué no te quieren en Gaviotas, etcétera, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer, podemos identificarlo, pero que nuestra encuesta como tal le pongamos en números preponderantes, como decía un crítico por ahí, que hacemos encuestas de escritorio, pues eso es lo más fácil. O sea, eso ya sabemos que la presentación en PowerPoint, pero ¿y qué hago yo con toda la gente que me está levantando encuestas? Para que yo le diga, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no sirve, porque yo voy a poner a uno que le vendí la encuesta. Entonces, o sea, esto no tiene primero no tiene ética. Y la segunda parte es de que no tiene una consecución de una continuidad o de una permanencia. ¿Por qué? Porque tu credibilidad va menguando cada vez más, ¿no? Cuando tú levantas a alguien que estaba muerto, imagínate, ¿dónde vas a quedar tú junto con él? ¿No? Qué coloquial, ¿no? Comentario, ¿no? Porque bien por ahí en política nadie está muerto. Felipe, fíjate que en este tema y ya entrando en un específico análisis dentro de lo que tú haces y tu organización te ayuda a hacer, Foro 27MX ya ha presentado algunas muestras. En ellas hay una incidencia en los aspectos locales municipales y en particular nos gustaría que nos contaras un poco de ese tema, ¿no? ¿Cómo encuentras al estado de Tabasco en su composición respecto a este tema, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la interpretación que Foro 27MX tiene en este momento respecto a su último estudio, por así decirlo? Mira, nosotros de alguna manera el que ya hemos hecho varios estudios mes a mes nos genera una opinión, aún hablando de probabilidades, un tanto más precisa. Nosotros podremos pensar que la población es vulnerable, tiene una alta vulnerabilidad democrática, tiene una alta vulnerabilidad en el sentido de que sus indefiniciones nos ha creado un escenario incierto. ¿Qué quiero proponerte? ¿Qué quiero decirte con esta idea? De que ha habido valiosos cambios. De un mes a otro, un municipio
te dice que vota por el partido y al mes siguiente te dice que pues mejor por el proyecto o mejor por la persona. ¿Qué es lo que nos genera? Definitivamente tenemos indicadores en los que la inclinación por las personas es cada día más grande, es cada día más valioso. Eso para nosotros es una aportación muy, muy importante porque estamos ciudadanizando el voto, estamos ciudadanizando nuestra inclinación, nuestra preferencia. ¿Qué encontramos nosotros en este estudio de mes a mes? Mira, factores muy importantes en cuanto a la participación democrática, en los que sea posible incidir para evitar lo que se dio en esos dos estados de las últimas elecciones locales de Durango y el estado de Hidalgo, bajos índices de participación. Fue Coahuila, ¿no? Coahuila y Hidalgo, ¿no? Perdón, sí, es cierto, es Coahuila, tiene razón, es que quería ver si me estaba haciendo caso. Coahuila y el estado de Hidalgo, en el que encontramos bajos índices de participación, bajos, pero diríamos bajísimos, un 31%, que no llegamos ni a la tercera parte, es indicativo, primero, de un escepticismo hacia el sistema, no hacia los partidos, no hacia los candidatos, ese es el sistema. Y dejar de participar como ciudadanos en la vida democrática es un alto riesgo para nuestro desarrollo, porque dejamos de opinar, dejamos de criticar, dejamos de utilizar nuestra última arma, que es la decisión de cambiar a nuestros gobernantes. ¿Qué esperamos entonces? O sea, no solamente es el voto proactivo, sino también es la intención de trabajo. Después del voto viene un trabajo colaborativo, es decir, un desarrollo social participativo, no el asistencialismo, sino que el escepticismo, la falta de participación democrática nos conduce a eso precisamente. Ese escepticismo es lacerante para el desarrollo de los estados, de las comunidades. Nosotros Felipe, lo hemos identificado aquí. Ve Felipe López Ortega, el presidente del Foro Ciudadano 27MX, un riesgo en Tabasco que se asemeje a lo que se vivió en Coahuila y el estado de Hidalgo. Mira, sí, te voy a comentar algo. Nosotros también conformamos lo que se llama una asociación civil que se llama Consulta Ciudadana México. Esta Consulta Ciudadana México tiene una situación muy particular que es el estudio regional en todas las entidades. Y vemos una posición antigobierno. Entonces, son situaciones las que debemos de revisar muy bien el escenario nacional, porque si tenemos una postura antigobierno o antisistema y no utilizamos los canales adecuados, los principales afectados somos los ciudadanos. No son los grupos, no son los partidos, porque ellos de una manera, pues digamos, soportada, siguen haciendo política, siguen haciendo su política. Pero los ciudadanos debemos de hacer nuestra política, y aquí sí debemos de decirlo. Hay dos políticas, la ciudadana y la de las instituciones. Y debemos de pensar que hay quienes nos pueden dar un canal de comunicación y pueden fortalecerlo, como es el INE, con unas buenas elecciones, con un nivel de credibilidad elevado, podemos nosotros pensar en una confiabilidad para participar y tomar decisiones. Eventualmente, cada 3 años, paulatinamente, en ejercicios democráticos para diversos procesos de elección, ¿no? Incluido las elecciones de los dirigentes de los partidos. Pero también debemos de ver que esta es nuestra responsabilidad y es a lo que el Foro Ciudadano quiere aportar, ¿no? Porque para Tabasco sí preocupa que haya una opinión antisistema, que vea que sobre todo por estos dos eventos, tanto el climatológico como el de las cuestiones sanitarias, esté afectando nuestra vida personal y sepamos muy bien en Tabasco qué fue lo que pasó o qué dejó de pasar, qué esperamos que sí sea posible hacer y qué no es posible hacer. Pero nosotros debemos seguir participando.
si lo aventamos al escepticismo, a arrojarnos al 30% de participación al momento de cambiar nuestras autoridades, pues no solamente estamos reconociendo de que lo están haciendo bien, sino que no nos interesa y pueden hacer de nosotros lo que sea. Pueden robarse el dinero los personajes que están en las instituciones, pueden hacer obras mal hechas, pueden hacer las obras que quieran, a lo mejor las no prioritarias. Nosotros como ciudadanos que nada más nos quejamos en redes sociales, a la hora de emitir nuestro voto no actuamos. A eso me refiero con que Tabasco puede ser también, así como otros muchos estados, generador de una alta incidencia de falta de participación. Eso es un ¿Qué va a riesgo. incidir? Ese es un ¿Perdón? riesgo que no debe de llevarse a cabo, ¿no? Al final, nosotros somos en acceso de hacemos convocatoria para que siempre debe existir una participación ciudadana y en este caso coincidimos en esa parte, ¿no? El principal riesgo de cualquier proceso democrático es la no participación y eso es lo que no debe buscar llegar a Tabasco. Y bueno, referente a este tema, Felipe, también del tema de las mediciones, de todo lo que estamos platicando, me gustaría preguntarte, no leo o no veo entre los estudios que hace el Foro 27MX, mediciones al gobierno del Estado y mediciones al gobierno federal. ¿Hay alguna razón por la cual no se mide esa situación o también puede ser que ya vengan ese tipo de mediciones? Mira, lo hemos hecho. El preludio del primer informe del gobierno del Estado, evaluamos instituciones centralizadas del gobierno del Estado. Hicimos una evaluación y presentamos cómo algunos temas como desarrollo social o seguridad pública estaban reprobadas, cómo la ciudadanía no los veía bien. Definitivamente, el diseñar una metodología para evaluar el gobierno estatal o federal debe de obedecer a una alta responsabilidad. No es solamente decir el gobierno del Estado está mal o el gobierno federal está mal o está bien, no, sino hay que decirlo con una metodología, una consulta en la que te pueda dar unos verdaderos parámetros para acentuar lo que tú estás señalando. Por ello es de que no hemos hecho una cobertura tan amplia del gobierno del Estado, porque los elementos, aun cuando pueden estar a la vista, nuestra metodología debe de aplicarse un tanto más. Y la verdad, no por otra cosa, pero hemos tenido prioridades. Nuestra prioridad es el municipio, nuestra prioridad es el marco legislativo. Y referente a ese tema, que es importante decirlo, Foro 27MX ya tiene su siguiente estudio listo para publicarse. Adelántanos un poco de esto, ¿no? Específicamente de los municipios que tú consideres importante mencionar ahorita para no meternos en los 17, pero sí comentarnos algunos puntos, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa cuándo vas a publicar tu siguiente muestra y más o menos cuál es la tendencia que tú vienes observando en esta próxima publicación. Claro que sí. Mira, vamos a seguir identificando ahorita a las personas que la ciudadanía viese. Estamos en una etapa de todo este proceso electoral en la que todavía se están visualizando, se están revisando quiénes pueden ser. Los mismos partidos están revisando sus propias conveniencias para lograr los triunfos. Están haciendo algunas actividades tendientes de algunos partidos a ir contra el sistema. Esos tipos de alianzas definitivamente van a impactar a la hora de determinar a los aspirantes. Tenemos ahorita ya un número determinado de partidos, los que pueden participar. Tenemos 3 partidos nuevos que no pueden ir coaligados, no pueden ir en alianzas, incluso no pueden hacer candidaturas de facto, porque incurrirían definitivamente en la pérdida de su registro y evidentemente pues de sus prerrogativas, que la verdad a algunos desde nuestra óptica es lo que más les interesa. Es cierto. No podemos decir que va a haber muchos candidatos. Ahorita tenemos listados, pero tremendos, de todas las personas que quieren y todos los ciudadanos que dicen,
me gustaría que fuera este o aquel. Pero sabemos tan solo que en una opción de 3 partidos, dependiendo cómo puedan aliarse, en lo particular PRI, PAN y PRD, en 17 municipios va a haber solamente un candidato. De parte de ellos, el otro de Morena, y los otros 3 de los otros partidos. Debemos de pensar que hay mucha movilidad. Hay partidos que a nivel regional, en el caso de Tabasco, han declarado que se van solos. Desafortunadamente no hay certeza ni en los partidos. Ahorita vemos un verde ecologista que dice que va solo y el día de mañana vamos a verlo coaligado con otro partido. Entonces no hay garantías que el PT vaya solo, como ha dicho, porque al día siguiente va a tener una alianza con algún partido o X. Y son cosas, son elementos que al día de hoy nos dan una fotografía, ¿perdón? Permíteme, y antes de que avances al tema de tu fotografía o de lo que estás viviendo, preguntarte, ¿cómo ve Felipe López Ortega ese tema de las alianzas respecto a los propios anuncios de los dirigentes de partidos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ve Felipe López Ortega ese escenario si se alían unos partidos políticos? Mira, yo te lo podría comentar con una apreciación personal ya, desde 2 puntos de vista. Primero, el doctrinario y segundo, el procesal, el procedimiento. Como doctrina, yo creo que todos los partidos están faltando, están dejando caer todas las banderas de la ciudadanía. No les interesa. Desde el punto de vista doctrinario o ideológico, creo que están faltando mucho a toda esa documentación que han registrado, que han pensado muchos del desarrollo social, del desarrollo democrático, de la participación ciudadana, el reconocimiento a mujeres, indígenas, jóvenes. Están faltando. Se van más a los procedimientos, están adecuando todas sus cosas, su normatividad, sus convocatorias, todo hacia procedimientos. ¿Y a qué me refiero con procedimientos? Yo estimo que debe de ser, son procedimientos que son pro mantenimiento del poder. La lucha del poder es evidente, es significativa, es llana, es burda. Es alianzas o coaliciones para enfrentar un gobierno que tiene alta aceptación o un gobierno que tiene una alta participación ciudadana o reconocimiento ciudadano y que la oposición ve que la única forma de ir adelante en muchos estados es a través de sus coaliciones. Coahuila e Hidalgo, dice, los priistas fueron solos, de alguna manera aprovecharon una coyuntura. Muchos otros estados no lo podrán hacer, pero esta coalición evidentemente le va a dar, por ejemplo, al PRI nuevas cuestiones para poder tomar decisiones en cuanto a su alianza con otros partidos. Igual va a suceder con el PRD, con el PAN, con el Movimiento Ciudadano, para poder hacer sus alianzas. Es decir, yo pudiera pensar, son convenencieros, son procedimientos, son válidos, están en la ley, o sea, incluso a nivel prerrogativa ya se sabe cómo, si hay alguna alianza, cómo se distribuyen para este proceso electoral. Pero en definitiva creo que sí es válido y pueden tener para poder pensar en una pluralidad a mediano plazo de un nuevo sistema de gobierno. Es decir, un Congreso Federal que a través de alianzas se logró una mayoría y en oposición al gobierno federal. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca, estar contra las decisiones del gobierno federal. Entonces yo no lo veo tan lógico que un solo sistema de gobierno propuesto por un partido vaya a poder imperar. ¿Es sano? Por supuesto que es sano. Pero en sus procedimientos creo que son muy rústicos, creo que el factor de negociación no va a estar de por medio, sino va a estar el factor de intereses. ¿Cuál es la negociación? El interés de grupo más que el interés ideológico. El interés de la presencia que tenga cada quien en su localidad
realidad incluso yo me arriesgo a pensar que aun cuando un partido tenga más presencia, más garantía electoral, más plusvalía electoral en alguna zona, no le va a ser reconocido esto y va a negociar en función de qué, de grupos, de intereses. Si alguien en un partido político está, por ejemplo, en el PRD, si está con una fuerza de grupo en Comalcalco, por así decirlo, y va a ceder a un alto representante su función, su candidatura a un aspirante, por ejemplo, de un panista que no tiene mucha presencia en Comalcalco, bueno, pues estará funcionando ahí el nivel de gobierno, el nivel de presión del grupo político. Y eso no debería de ser, sino que debe haber un reconocimiento plural porque la ciudadanía, el que te está dando realmente el voto, los estás dejando de lado. Y va a funcionar más en nombre de estas alianzas los intereses de grupos políticos. Fíjate que en ese sentido, Felipe, también es claro decirlo, ¿no? Con todas sus letras. La ciudadanía ya no puede ser engañada tan fácilmente y hoy más que nunca, a pesar de esos anuncios que ha habido a nivel estatal de diferentes dirigentes o fuerzas políticas, también la ciudadanía ya ha madurado en ese sentido. Es decir, ya no se cree tan fácilmente ese discurso que algunos mencionan respecto a lo que comentas y sí, efectivamente creo yo que están volteando a ver evidentemente al final a quienes vayan a proponer para abanderar cualquier candidatura. Creo que eso es importante mencionarlo porque a como ha venido avanzando todo este proceso de maduración democrática, también el ciudadano ha aprendido a leer entre líneas lo que el discurso se dice, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante comentarlo, ¿no? ¿O cómo ves tú? Mira, definitivamente tenemos que hablar de algo que pues también aplica lo de Michel Foucault sobre la apuesta a la paridad, ¿no? Cuando él hablaba de garantizar los derechos de la igualdad, estamos hablando de una esfera político-electoral, tenemos que hablar también de esa igualdad sustantiva que da el sistema de partidos. Es una, pues, igualdad sustantiva que pudiéramos pensar que no se ha dado y la ciudadanía en su engaño o desengaño, en su encanto o desencanto de lo que ha pues ya elegido en algunas otras ocasiones, no nos puede dar esta igualdad sustantiva. Los ciudadanos, la verdad, todavía en Tabasco y en muchas regiones de México, actuamos en una decisión coyuntural. Esto implica que cercano a la definición del voto, el cúmulo de factores para determinar la preferencia crece. Si antes me acordaba de la inundación y de la pandemia y de ahora lo que se llama también la nueva pandemia con todos estos nuevos males de salud, cuando venga el 6 de junio, me voy a acordar también del que me trajo el huevo, voy a acordar de quien me dio las medicinas para mi abuelita, me voy a acordar de muchas cosas que están fuera del sistema, que son eminentemente personales. No voy a olvidar al que me acabo de dar 10 sacos de cemento, no puedo ser ingrato. No voy a ser desagradecido con las 10 láminas que me acaban de llegar. Todo ese tipo de cosas, hay muchos grupos políticos que lo saben. Desafortunadamente, tenemos esa gran debilidad como ciudadanos. Esa gran debilidad que juegan con todo ese espacio, el espectro que es el subdesarrollo, el espectro que es la marginación tan elevada en muchos grupos, o los índices de pobreza, principalmente por ingreso, pobreza por, ya no digamos alimentación, sino la pobreza por el ingreso. No tenemos empleo. ¿Dónde vamos a generar ingresos? Es una campaña. Una campaña es un escenario para ser representante y ¿sabes qué? Yo siendo representante de un partido, de un candidato, voy a tener durante 2 meses tal vez un ingreso de no sé, 500 pesos a la semana.
Es Y eso lo interesante. voy a llevar al día del voto. El día 6 de junio somos vulnerables y lamentablemente terminamos con la reflexión. Y a eso quiere abonar Foro Ciudadano 27MX. A que veas el futuro, no el 6 de junio solamente. El 6 de junio vas a poner la primera piedra de tu desarrollo, de tus 3 años de gobierno, del que te va a poner todos los días una bomba y va a hacer funcionar tus cárcamos. El 6 de junio debes de ver quién está pensando realmente en ponerte una ciclopista, quién te está diciendo realmente acerca de un desarrollo social productivista. Eso debemos de pensar y a eso abona Foro Ciudadano 27MX, a una cuestión constructivista, una política de desarrollo social que sea para construir, Beneficio para colectivo. elaborar, para tener ingresos a largo plazo. Así es. Felipe, esto que nos estás comentando es de mucha relevancia, pero no nos queremos ir todavía sin que escuchemos cuándo saldrá la próxima medición y cuál va a ser, si va a ser legislativa, va a ser municipal o de qué tipo. ¿Qué fechas tienes ya contempladas? Mira, el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a tener el planteamiento, la información, que de hecho ya la tenemos, de las personas que la ciudadanía ve para que los represente como diputados federales. Viernes Es 21. decir, el viernes estamos en el viernes 23, ¿verdad? Ok, Viernes 23 próximo, vamos a okay, generar, sí, sí, es que correcto. sería dentro de este proceso electoral federal, pues es la primera medición que hacemos y pues estaremos considerando lo que la ciudadanía nos exponga, ¿va? Evidentemente, esto es una fotografía de este momento, de este periodo, de quienes están en este interés. Sabemos, pues definitivamente, que el proceso electoral federal viene primero y después vienen los procesos locales, ¿no? Desde las precampañas hasta sus campañas. De igual manera, en diciembre tenemos ya el tiempo para las precampañas de los diputados federales. Entonces, ahí es donde nosotros queremos incidir para también pues, que la sociedad y todos veamos, los partidos incluso que vean a quienes están viendo con buenos ojos los ciudadanos. Viernes 23 de octubre, es decir, este día estás presentando tu medición a diputaciones federales, ¿no? Y las Es diputaciones correcto. locales, ¿qué fecha va a ser? Mira, el lunes próximo, igual, primero Dios, estamos presentando lo que es las aspiraciones de personas para las presidencias municipales. Ah, muy bien. Y primero las presidencias municipales y después al miércoles vamos a estar generando lo que es para los diputados locales, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando de que ya, sí, el lunes 26 presentamos ayuntamientos y el miércoles 28 ya lo que corresponde a este mes de octubre. De hecho, ahorita vamos a levantar en este fin de semana, hacer un sondeo telefónico, va a ser evidentemente telefónico, el sondeo de, este, de diputados locales y presidencias municipales. Esto lo hacemos simultáneamente, es la misma encuesta, ¿ya? Pero en esta misma encuesta preguntamos por tu presidente y preguntamos por tu diputado. Y nada más lo presentas en tiempo distinto. Eso no. Así es, porque en realidad son muchos datos, son 17 ayuntamientos por el número de personas, entonces es un trabajo de presentación que hay que hacer. No solamente es hacer como dijo alguno, ¿no? Que nada más hacemos la presentación en PowerPoint y que llenamos ahí los números, ¿no? Bueno, ojalá fuera eso y que el INE te lo valiera, ¿no? Pero hay que hacer todo un manejo de base de datos, hay que correcciones para poder tener ese sustento metodológico, ¿verdad? Claro. Y viene después de la base de datos, pues viene la presentación como tal, ¿no? Felipe, te agradezco muchísimo que estés esta tarde con nosotros. Está para nuestro auditorio recordarles que el licenciado Felipe López Ortega, presidente de la agrupación Foro 27MX, nos está acompañando esta tarde de viernes. Y no quiero dejar de comentarte, Felipe, nosotros hacemos una dinámica
a todos nuestros invitados respecto a que le proponemos una palabra, una frase o un comentario y le pedimos a nuestro invitado a que rápidamente, en una sola palabra, pueda definir lo que nosotros estamos mencionando. Si te parece, pasaríamos a esa dinámica. Me parece bien. Perfecto. Adelante, hermano. Va de nuevo, prepárate. Tabasco, Felipe. Desarrollo. Elecciones. Participación ciudadana. Políticos. Para pensarse. Fueron dos palabras, pero bueno. Para pensarse los políticos. Partidos políticos, Felipe. Urgente organización. Ciudadanía. Construcción y fortalecimiento. Las alianzas. No de facto, sí de compromiso. Dinero, Felipe. Para la ciudadanía. Limpio y transparente. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Maravillosa plática, Felipe. Te agradezco muchísimo el que estés esta tarde con nosotros, el que nos hayas abierto las puertas de tu casa o de donde estés, de tu despacho, y poder platicar con nosotros este tema tan particular, la participación política y específicamente el tema de las encuestas. Pero no nos queremos ir sin que nos comentes dónde pueden conocer o pueden contactar a Felipe López Ortega y a su agrupación. ¿En qué dirección, teléfono o redes sociales tiene Felipe López Ortega para poder tener este tipo de comunicación? Claro que sí, Luis. Pues igual, antes de terminar, de concluir este diálogo, pues yo también quiero agradecerte y también felicitarte porque tienes un escenario de apertura muy valioso para la sociedad, porque pues finalmente necesitamos tener foros para discernir todos los temas que nos atañen para nuestro propio desarrollo. Yo te felicito porque el trabajo que ustedes hacen, el que tú haces propiamente en tu programa, no solamente es reflexivo, sino que invita a ese razonamiento escrupuloso que debemos de tener todos los ciudadanos. Entonces, tu participación es muy valiosa, muy importante. Y déjeme decirte que en nuestras oficinas tenemos cerca de 265 domicilios que corresponden al de cada uno de los ciudadanos que conforman nuestra agrupación. Sin embargo, ahorita estamos trabajando propiamente en un espacio virtual que es el de Foro Ciudadanos 27MX. Nos podrán ver tú y todos los que así lo consideren, en una página de Facebook que tenemos y donde estamos subiendo ya nuestras encuestas, ¿no? Nuestros sondeos de opinión y las aportaciones que tenemos. Próximamente algunas pláticas ya y conferencias que vamos a dar de manera virtual para pues todos los interesados, ¿no? No, muchísimas gracias, Felipe, de verdad, por tu apreciación hacia esta labor que hacemos. Por supuesto, para nosotros lo importante es ponerle a la sociedad tabasqueña, a la sociedad mexicana y a todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo, herramientas que puedan utilizar en la vida cotidiana, pero que sobre todo fomenten la participación activa, permanente de todos nosotros por un bien común, por una sociedad organizada y viendo para adelante. Por lo cual, a ti también te agradecemos esta tarde, donde tuvimos una plática interesantísima, y a todos ustedes, amigos, que nos ven en cualquier punto de esta gran red de Internet, les agradecemos que hayan estado esta tarde con nosotros. Soy Luis Benavides. Para mí y para todos los que hacemos Acceso B, siempre será un placer contar con tu presencia en todos los programas que hacemos. Por lo pronto, en Acceso B, tú ya tienes tu boleto. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego.